Buenos días, mi nombre es Lizaret Ramírez y junto a mi compañera Victoria Bolívar vamos a estar hablando sobre el tema 5, que es la determinación del enriquecimiento neto, el ingreso bruto. Vamos a separarlo en tres renglones: la determinación de la obligación tributaria, el régimen de enriquecimientos netos y por tercero, la determinación del ingreso bruto. Primero tenemos que tener en cuenta qué es el ingreso bruto, y es la totalidad de los ingresos obtenidos por un contribuyente durante un periodo fiscal determinado, sin considerar las deducciones permitidas por la ley. En otras palabras, es la base sobre la cual se calcula los impuestos. También tenemos que tener en cuenta que hay varios tipos de ingresos brutos. En el artículo 6 nos establece la renta de fuente territorial, que son todos los ingresos generados dentro del territorio nacional, independientemente de la fuente. En el artículo 7 nos habla de la renta de fuente extranjera, que incluye los ingresos generados fuera del territorio nacional. En el artículo 8 nos establece la renta de trabajo, que incluye los salarios, los sueldos, los honorarios, las jubilaciones, pensiones y demás remuneraciones percibidas por la prestación de servicios personales. En el artículo 9 nos establece las rentas de capital, que incluyen los intereses, los dividendos, las utilidades de sociedades y ganancias por ventas de activos. Y por último, en el artículo 10 nos establece la renta de actividad empresarial, que incluye los ingresos obtenidos por la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios. Ahora bien, la determinación de la obligación tributaria es la cantidad de dinero que un contribuyente debe pagar al Estado por concepto de impuesto. Se calcula aplicando la tasa del impuesto correspondiente al ingreso neto que se obtiene restando el ingreso bruto, las deducciones permitidas por la ley. Ahora bien, vamos a estar hablando sobre algunos sistemas utilizados para poder determinar la obligación tributaria. En el artículo 52 nos habla de la declaración del impuesto. Entonces, el contribuyente presenta una declaración ante la autoridad fiscal, donde informa todo sobre sus ingresos, deducciones y demás información relevante. Posteriormente, la autoridad fiscal procede a liquidar el impuesto a pagar en la base de información declarada por el contribuyente. Por otro lado, tenemos en el artículo 53 la retención del impuesto. Nos señala que la persona o la entidad que realiza los pagos a un contribuyente retiene una parte de dichos pagos para poder pagar el impuesto correspondiente. De esta misma manera, el contribuyente presenta una declaración anual para ajustar la retención realizada y poder pagar cualquier saldo adicional adeudado. Y por último, tenemos en el artículo 54 que nos señala de la percepción de los impuestos, que la autoridad fiscal percibe directamente el impuesto sobre ciertos tipos de ingresos, como por ejemplo el interés de depósitos bancarios. Depuración de la renta. Este es un proceso mediante el cual se eliminan del ingreso bruto los ingresos no gravables y las deducciones permitidas por la ley, a fin de obtener la base de cálculo o gravable sobre la cual se liquida el impuesto. En esta depuración inciden tres artículos importantes de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el cual está el artículo 49, que enumera las deducciones permitidas para la determinación del ingreso neto, como los gastos deducibles, los personales y deducciones por inversiones. En el artículo 50 nos establece más ya directamente las condiciones y requisitos para la deducción por inversiones, y en el artículo 51 nos establece también los requisitos y condiciones, pero para la deducción por gastos. El impuesto a pagar: reintegrar o compensar. En la base de cálculo o gravable, el impuesto a pagar tenemos que tener en consideración la base imponible establecida en el artículo 19, que lo define como el ingreso neto que se obtiene restando al ingreso bruto todas las deducciones permitidas por la ley, como hemos visto anteriormente. En el artículo 20 nos habla de las tasas de impuestos, que son las que aquí establecen las tasas aplicables a la base imponible. En el artículo 21 nos menciona sobre la liquidación del impuesto, que establece el procedimiento para poder hacer la liquidación en sí. En el artículo 22 nos habla del pago del impuesto, que establece el plazo y la forma de pago del impuesto sobre la renta. Entonces, en conclusión, la base o cálculo gravable es el monto sobre el cual se liquida el impuesto y se obtiene multiplicando el ingreso neto por la tasa del impuesto correspondiente, mientras que el impuesto a pagar se obtiene aplicando la tasa de impuesto a la base de cálculo o gravable. Ya terminando el punto número 1 están el reintegro y la compensación. En algunos casos el contribuyente puede tener este derecho de un reintegro o compensación del impuesto. ¿Por qué? Bueno, porque esto ocurre cuando el impuesto pagado durante el año fiscal es superior al realmente adeudado. En el artículo 78 nos establece sobre este reintegro a saldo a favor, donde el contribuyente tiene derecho a obtener un reintegro que resulte de la declaración del impuesto sobre la renta. Y en el artículo 79 nos habla también sobre la compensación de saldos a favor, pero
de ejercicios anteriores con el impuesto a pagar del ejercicio actual. Bien, ya vamos por el renglón número 2, el régimen de enriquecimiento neto, reales y presuntos. Los reales son aquellos incrementos patrimoniales que una persona natural o jurídica ha experimentado durante un ejercicio fiscal. Es el monto definitivo del enriquecimiento al que se aplica la alícuota tributaria correspondiente. Para determinarlo se deben restar los costos y deducciones permitidos por la ley a los ingresos brutos y se basa en datos reales y comprobables. Por otro lado, los presuntos es una estimación o cálculo forzoso de los ingresos o ganancias que se presumen que una persona ha obtenido durante un periodo fiscal. El cálculo se realiza aplicando tasas o porcentajes fijos a ciertos elementos patrimoniales o actividades económicas. Se utiliza cuando no se dispone de información completa o precisa sobre los ingresos reales de un contribuyente y se calcula utilizando criterios establecidos por la ley. Las reglas generales para el cómputo de los ingresos brutos. Tenemos que recordar, como mencioné, que el ingreso bruto es la suma de las ganancias obtenidas por una persona o empresa sin sus ajustes, gastos o deducciones. También tenemos que tener en cuenta el artículo 4, donde nos menciona los enriquecimientos netos, que son los incrementos de patrimonio que resultan después de restar los ingresos brutos, los costos de deducciones permitidos por la ley. También hay que tener en cuenta el artículo 15, que habla de la determinación de los enriquecimientos exentos de la ley de impuestos sobre la renta, que se aplicará la norma determinante de los ingresos, costos y deducciones de los enriquecimientos gravables. Y por último, de acuerdo con el artículo 16, nos menciona que el ingreso bruto global de los contribuyentes estará constituido por el monto de la venta de bienes y servicios, los arrendamientos, las regalías y aquellos producidos por el trabajo bajo relación de dependencia o por el libre ejercicio de las profesiones. Buenas, mi nombre es Victoria Bolívar y ahora para complementar el punto 2 hablaremos un poco sobre lo que es la globabilidad y gravabilidad. Tenemos que la globabilidad está relacionada con el principio de la renta mundial. Según el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que toda persona residente o domiciliada en Venezuela pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la causa o fuente de ingresos esté situada dentro del país o fuera de este. Además, tenemos que la gravabilidad se relaciona con la posibilidad que los ingresos generen una carga tributaria. Se evalúa si los ingresos están sujetos a impuestos y cómo se calcula la base imponible. Cabe destacar que los ingresos brutos es la base inicial para determinar la gravabilidad. Además de este tema tenemos lo que son los ingresos computables y no computables. Según el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se consideran ingresos computables los honorarios profesionales no mercantiles por actividades científicas, técnicas, artísticas o docentes. Sin embargo, no se incluyen los ingresos por servicios artesanales y los provenientes de la venta de vivienda principal si se reinvierten en otra vivienda o se está inscrito en la Administración de Hacienda. Asimismo, cualquier cantidad devuelta por un deudor que exceda el monto original se considera interés del capital, a menos que se demuestre lo contrario. Ahora hablaremos un poco sobre lo que es la determinación del ingreso bruto. Tenemos que, según los artículos 16 y 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que el ingreso bruto comprende la totalidad de los ingresos, beneficios o enriquecimientos netos obtenidos durante un periodo fiscal. En este no se deducen ni costos ni gastos incurridos para generarlos. Además, podemos hablar sobre la exportación de bienes. Según el artículo 16, parágrafo 1, este nos indica que los ingresos brutos incluyen las ganancias provenientes de la exportación de bienes de cualquier clase, ya sean cultivos, extraídos, productos o producidos o productos adquiridos para su venta. En esto se incluyen los ingresos generados en moneda extranjera al tipo de cambio aplicable. Además, también tenemos lo que son los gastos de representación. En el artículo 16, parágrafo 2, nos expone que los ingresos provenientes de gastos de representación otorgados a gerentes, administradores o empleados no se consideran parte del ingreso bruto si, por una parte, tenemos que están soportados con comprobantes respectivos o son calificados como normales y necesarios para la actividad desempeñada. Otro punto importante son las ventas de inmueble a crédito. Tenemos que en el artículo 16, parágrafo 3, en ventas a crédito los ingresos brutos están constituidos por los montos efectivamente percibidos en el ejercicio fiscal correspondiente. También tenemos lo que son los viáticos, que en el artículo 16, parágrafo 4, nos establece que los viáticos recibidos por empleados bajo relación de dependencia estén excluidos del ingreso bruto global, si están debidamente soportados
con comprobantes son necesarios y además son necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Tenemos también lo que es el gravamen de las ganancias de capital en el dividendo, que según el artículo 18 establece que estas ganancias de capital, como los dividendos, se consideran ingresos brutos y están sujetos a tributación bajo las reglas específicas de este artículo. Los ingresos por rendimientos, intereses o ganancias derivadas de inversiones también forman parte del ingreso bruto. Tenemos lo que es el enriquecimiento gravados con impuestos proporcionales en el artículo 16, donde establece que estos son sujetos a impuestos proporcionados que incluyen los ingresos de actividades específicas que no permiten deducciones de costos y gastos, siguiendo las tasas establecidas por la ley. En este orden de ideas tenemos también lo que es la venta de vivienda principal, donde en el artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta nos establece que los ingresos por la venta de vivienda principal no se incluyen en los ingresos brutos si, por una parte, el inmueble está registrado como vivienda principal ante la hacienda de la jurisdicción correspondiente y, como por otra parte, si el producto de la venta se reinvierte en la compra de una nueva vivienda principal dentro del plazo de 2 años antes o después de la venta. Además, tenemos lo que es la función de sociedades, donde el artículo 16, parágrafo 5, nos dice que en una fusión los beneficios y obligaciones tributarias de las sociedades fusionadas pasan a las sociedades resultantes o a la sociedad resultante, incluyendo cualquier responsabilidad o beneficio fiscal. Tenemos lo que es la aseguradora, que en el artículo 18, los ingresos brutos de esas aseguradoras incluyen primas recibidas, indemnizaciones, comisiones de reaseguradoras, rendimientos de inversiones, arrendamientos e intereses derivados de capital y reservas. Y por último tenemos lo que son las obras de construcción que se realizan en más de un año, donde el artículo 19 establece que para estas obras de construcción que tardan más de un año, los ingresos brutos se determinan en proporción al avance de la obra de cada ejercicio fiscal. La proporción se calcula según el costo incurrido en el ejercicio sobre el costo total de la obra, y si la obra se inicia y termina en un ejercicio fiscal, el contribuyente puede declarar los ingresos en ese ejercicio.